Ahora trabajarás para mí. Te he salvado la vida, decía Luis mientras reía. En la oscuridad del saco, aquel grillo apareció de nuevo y le dio un consejo a Pinocho. Pinocho, debes hacer el bien. Tu actitud desobediente no te está llevando por buen camino. Pero Pinocho no tenía ganas de escuchar charlas, así que Pepito volvió a desaparecer. Pasaron los días y Pinocho tenía que trabajar en el circo de Luis. Era una de las atracciones principales. Había aprendido que si decía una mentira, su nariz crecía rápidamente y eso era muy divertido para el público que venía de todas las comarcas del país a ver semejante espectáculo. Pronto la voz corrió hasta el pueblo en el que un triste Gepetto seguía tallando zapatos. En ningún momento había abandonado su decisión de encontrar a Pinocho y una noche tuvo un sueño en el que un hada se sentaba a los pies de su cama y le decía: Pinocho es puro de corazón, pero no hace caso a su conciencia. Si consigues que aprenda a diferenciar el bien del mal, te concederé lo que ambos queréis. Pinocho cambiará la madera por la carne y el hueso. Gepetto despertó agitado, sudando y con los ojos muy abiertos. No sabía si aquello había sido un sueño, pero estaba más decidido que nunca a encontrar a Pinocho. Vendió todas sus herramientas, su taller y hasta la cama. Con el dinero alquiló un burro y guardó unas cuantas monedas para poder pagar por la libertad de su hijo de madera. Se puso rumbo a la lejana comarca en la que Pinocho estaba, pero siempre que Gepetto aparecía, el circo acababa de marchar de la zona y tenía que volver a buscarlo. Con el tiempo, Pinocho iba cayendo en la más absoluta de las tristezas. Si hubiera sido bueno, si hubiera ido al colegio ese día, se decía a sí mismo lleno de tristeza. Esta tristeza era peor todavía cuando se acordaba de Gepetto. Su padre, pobre y solo, ¿qué pensaría de él? Se lamentaba constantemente. Pasados unos meses, Pinocho comenzó a atrofiarse. Sus ágiles extremidades de madera se estaban agarrotando por la pena y poco a poco empezaba a perder movilidad. Volvía a ser un tucón de madera. Un día, el maestro Luis apareció en el cuarto donde dormía Pinocho y otros tantos. Le señaló con el dedo a un hombre muy bajito que estaba detrás de Luis y dijo: «Te doy 10 monedas por él». Luis asintió y el pequeño hombrecillo se acercó a Pinocho frotándose las manos. Era un fabricante de juguetes de un país lejano. En su colección tenía todo tipo de raras muñecas y extraños muñecos. Sin embargo, uno que hablase, nadie lo había visto. Ató de pies y manos a Pinocho y lo llevó colgado del lomo de una mula dirección al puerto. Allí les esperaba un enorme barco que cruzaría el mar durante días para llegar a la otra punta de la tierra, donde Pinocho formaría parte de la enorme colección de aquel señor. Mientras la mula cargaba con Pinocho, de su bolsillo aparecieron las diminutas antenas del grillo Pepito, que empezó a trepar con dificultad por la ropa de Pinocho hasta ponerse sobre su pecho. Después le agarró de la nariz y muy serio le dijo: «Ahora me vas a escuchar. Gepetto lleva días buscándote. Creo que has aprendido la lección. Es hora de que valores lo que tienes. Si no lo haces y te sigues portando mal, te seguirán tratando mal. ¿Lo has entendido?». Pinocho asintió con la cabeza. No supo qué decir. Pepito el grillo de la conciencia chascó de los dedos y las cuerdas que ataban a Pinocho desaparecieron.
Ahora solo hacía falta encontrar el mejor momento para salir del saco, pero ya era demasiado tarde. Un incipiente olor a pescado empezó a entrar a través del tejido del saco. Estaban subiendo al barco. Mientras tanto, un fatigado Geppetto salía a toda prisa del circo del maestro Luis. Había conseguido localizarle después de mucho tiempo, pero para entonces hacía un día que Pinocho se había ido con el fabricante de juguetes. Por mucha prisa que se diera, jamás alcanzaría el barco. Cuando llegó al puerto, vio que hacía unas horas que el barco había zarpado y se alejaba en el horizonte. Geppetto estuvo a punto de rendirse, pero sabía que debía seguir aquel barco hasta el fin del mundo. Encontró a un pescador que llegaba de faenar en un pequeño bote de madera y le dijo que si le prestaba el bote unos días, a cambio podía quedarse con la mula para ir a vender el pescado. Este aceptó mirando con extrañeza al anciano zapatero que se metía a toda prisa en el bote y comenzaba a remar detrás del gigantesco barco. Pasaron los días y Pinocho no había siquiera intentado salir del saco. Estaba tan triste por no volver a ver a Geppetto que ni se había dado cuenta de que sus pies estaban empezando a convertirse en un tronco de nuevo. Una noche, en plena alta mar, un hada apareció dentro del saco y le dijo: Pinocho, sé que eres bueno, veo luz en tu corazón, no te rindas, tu padre está por llegar. Del susto que se pegó, Pinocho rodó metido en el saco varios metros por la cubierta hasta chocar contra la barandilla de la parte trasera del barco. Quiso ponerse de pie, sacar la cabeza por el saco y respirar, pero casi no tenía fuerzas. Lo intentó, pero se caía una y otra vez, por lo que dejó de intentarlo. De pronto, en su cabeza empezó a escuchar: ¡Pinocho! ¡Pinocho! Otra vez ese pesado de Pepito, pensó, pero no, la voz venía de la lejanía, una pequeña sombra que flotaba entre las aguas. Al reconocer la voz de Geppetto, Pinocho sacó fuerzas de donde no le quedaban y consiguió romper el saco. Se desplazó como pudo por la cubierta y vio que al otro lado un pequeño hombre se agarraba a los restos de lo que debió ser un bote, pues había sido destrozado por las tormentas y el oleaje. Era Geppetto. Pinocho no lo dudó y se tiró al agua para salvarle. El problema era que no sabía nadar, así que poco pudo hacer más que cansarse moviendo una y otra vez los brazos. Las olas jugaban con ellos, les movían hacia un lado y hacia otro, hasta que de pronto, ¡bum!, todo se hizo oscuridad. Pinocho pensó que era el fin. Solo pudo gritar una palabra: ¡Papá! Se hizo el silencio más absoluto. Pasaron días, horas o minutos, nadie puede saberlo. De pronto, una luz comenzó a moverse enfocando a los ojos a Pinocho. Este despertó asustado y le encantó lo que vio. ¡Papá!, gritó. ¿Pero dónde estaban? Padre e hijo habían sido tragados por una gigantesca ballena. Ahora tenían que pensar cómo escapar de allí. Pero por lo menos, después de mucho tiempo, ahora estaban juntos. Pasaron algunos días allí, tiempo que aprovecharon para hacer las paces. Pinocho pidió perdón a Geppetto más de 1000 veces y este le perdonó de verdad. Un día, Pinocho tuvo una idea. Trepó cuanto pudo y comenzó a hacer cosquillas a la ballena. Esta no pudo soportar el picor y estornudó con todas sus fuerzas, expulsando así
a Geppetto y a Pinocho a tan solo unos kilómetros de la costa. Padre e hijo seguían teniendo el mismo problema.